Entonces, miren, están en R, no tienen abierto nada, y lo que van a marcarles es este tab que dice abrir un archivo. Abrir un archivo. Entonces les muestra el explorador. Entonces ahí vayan al archivo mis documentos, R, datos o curso, lo que sea. Y ahí deberían ver todo lo que hay ahí. Debe haber, aquí hay más cosas porque yo tengo más cosas, pero por lo menos debe haber. Bueno, yo no lo tengo en data, yo lo tengo en una cosa, yo lo llamé 00 Atlas. El 00 es para que siempre esté arriba. Entonces yo ya sé que anda ahí lo del curso. Ahí está el curso mío. Y ahí tengo las cosas que les di. Y ahí ustedes deben tener este archivo, maíz.csv, que es el archivo de datos con el que vamos a trabajar. Después vamos a crear muchos archivos en el camino. ¿Es un Excel? Sí. Pero lo vamos a leer desde R, porque tenemos que meter los datos a R. ¿Está bien? Entonces, ahora no le hagan nada, no sea el Manuel, tranquilos. Ahora lo que vamos a abrir es el programa que se llama Diversity 1, que es el primero. Hay 5 diversities. El primero es el primero, el quinto es el último. Están ordenaditos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, denle un doble clic en el Diversity 1 o márquenlo y denle Open, abrir. Yo no lo tengo que hacer porque yo ya los tengo abiertos los 5. Pero ahora voy a cerrar todos estos. Bueno, entonces aparece el archivo, el primero. Y la primera instrucción dice ZWD. Eso quiere decir, te voy a definir el directorio en el que quiero trabajar. Yo quiero trabajar en mis documentos, bla, 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 R, data, 00, Atlas. Ustedes le tienen que cambiar lo que tengan que cambiarle y escribirle ahí, por ejemplo, R, Panchita y mi curso. Porque ustedes van a trabajar ahí, porque lo llamaron así. El directorio en el que grabaron las cosas. ¿Correcto? Ese nombre. Déjenle el C. O pónganle el C. A ver, ¿quieren saber cómo a ver, cómo les digo yo? Miren, si es que es cierto, yo estoy trabajando en Mac y no todos están en Mac. Vamos a hacer una cosa, si ustedes miran la planilla del RStudio, arriba hay un tab que se llama sesión. ¿Sí? Denle un clic a ese tab, sesión. Después vayan a uno que dice Set Working Directory. ¿Correcto? Y ahí vayan a uno que dice Choose Directory. Vamos a buscar el directorio desde R. Y después se lo escribimos abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿me siguen todos? Entonces, denle un clic ahí en Choose Directory. Les muestro el explorador. Vayan al directorio en donde tienen las cosas. Yo tengo que ir a Data, Atlas. Ahí tengo yo mis cosas. Ya que están ahí, le dicen Open. Abra. Ese es el que quiero. O denle un doble clic como quieran. Open. Y ahí se lo pone arriba. Esta instrucción que está ahí arriba, esa es la que hay que poner siempre como primera línea. Y ahí sí se lo está diciendo a los de Windows en Windows, a los de Mac en Mac, a lo que sea. ¿No? ¿Está bien? Entonces, si ustedes hacen lo que yo estoy haciendo, lo marcan, ¿cómo es, César? Lo highlightean. Lo highlightean, lo marcan todo, control copy o command copy si están en Mac, y eso van abajo, yo lo voy a hacer, command copy, ¿está bien? Van abajo, marcan toda la instrucción ZWD y le dicen que ahí lo copie, control B, y se lo pone arriba. Y esa es la que le van a poner a todos los encabezados de sus programas, de sus scripts. ¿Está bien?
Así estamos seguros de que ya no se van a perder, de que todo lo que hagan en R les va a quedar ahí, no tienen que andarle dando vueltas a la computadora. Si alguien tiene problemas, levante la mano o no la levante y diga, tengo un problema, ¿qué hago? Porque si alguien se queda, es un desastre, nos quedamos todos. ¿Vale? Bien. Ya tienen el directorio. Entonces vamos, apenas ustedes le cambian algo al programa, que yo lo tengo abajo, usted lo tendrá arriba, inmediatamente el nombre del programa se pone en rojo y se le pone un asterisco. Eso quiere decir, ojo, antes de irte, guardalo porque le cambiaste cosas. ¿Vieron que se puso rojito? Yo tengo ganas de sacarle, bueno, ustedes lo están viendo aquí y allá, creo que no vamos a tener problema, y yo lo veo acá. Bueno, después hay una instrucción, la segunda instrucción, esto lo vamos a hacer medio rápido, medio despacio, yo medio les explico, ustedes medio entienden, y vamos. No, porque cada instrucción es difícil de explicar, pero vamos a tratar de ir. Bueno, lo primero que voy a hacer yo, que tengo la letra tan grande, es cerrar esta ventana lo más que pueda. Pero no cerrar, pero corriéndola, porque ustedes pueden mover esas ventanas como quieran. Es muy flexible el RStudio. Bueno, la primera instrucción, o la segunda, dice rmlist igual ls, y ahí yo les puse, tengan cuidado porque todo lo que esté en el ambiente de R se va a borrar. Pero el ambiente de R no es el disco duro donde ustedes tienen sus archivos, no se preocupen. Es todo lo que hayan hecho ustedes en R. Miren, si yo le pregunto ahora, acá en la consola, le digo ls paréntesis, le estoy preguntando, ¿qué objetos tengo yo en R en este momento? A usted les va a decir que no tienen nada y a mí me dice que tengo toda esta porquería. Que son cosas que se me cargan del pasado. No se puede abandonar el pasado, dicen ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que quiero es borrar, además es conveniente cuando uno empieza un trabajo, que no haya nada por ahí en la memoria de R. A esa memoria la vamos a llamar el ambiente, que no haya nada en el ambiente R. No se les van a borrar sus archivos, no se les van a borrar sus programas. Se van a borrar estas cosas que pueden haber quedado. Cuando nos vamos de R, él siempre les va a preguntar, ¿guardo la memoria histórica, no sé dónde? Yo siempre le digo que no, porque te va a guardar todo lo que hayas hecho en esa sesión de R. Se te va a quedar guardado y después se te va a cargar, entonces no. Díganle que no, yo siempre le digo que no. Lo que quiero guardar lo guardo desde R y lo guardo. Y ya sé dónde y etcétera. Bien, entonces démosle eso, fíjense que si yo le doy eso, vieron que hay una instrucción rmlist y luego punto y coma y luego dice ls. O sea, yo voy a aplicar la instrucción borrar y luego le vuelvo a preguntar qué tengo ahí. Entonces le doy clic en run y él corre y me dice que ahora no tengo nada, que ahora tengo carácter 0. Ah, el run es este tab acá donde estoy moviendo el mouse. Si ustedes quieren cambiarlo en lugar, no. Ya saben que yo hago todo al revés. No, yo lo puedo pasar para arriba. Pero. Bueno, entonces, en ese run ustedes van corriendo instrucción por instrucción. Hay otras opciones. Vamos a usar ese y vamos a ir, no tan despacio, pero vamos a tratar de ir avanzando. ¿Está bien? Entonces ya limpié el ambiente R. No tengo nada. Entonces ahora sí. R es un lenguaje. A ver, ¿quién no conoce R? Nunca había entrado en R. Vos. 2, 3, 4. R es un lenguaje orientado a objetos. Eso quiere decir que no es un programa como Fortran, sino que es un programa en el que todo lo que ustedes hagan lo van a mandar o a la pantalla o a un objeto. Y si lo van a mandar a un objeto, que es lo que se recomienda, porque si no la pantalla se les llena de mugre, ese objeto debe tener un nombre. Ese nombre puede ser cualquier nombre, pero yo les recomiendo usar nombres que tengan algún significado y que sean cortitos, porque si no les va a tocar estar escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Fíjense que yo el primer objeto lo llamo X0 o X. Chao. Y entonces es muy importante que cuando termine este programa y entre al otro, borre todo porque voy a tener otra X y otro X0 y otro X1 y entonces es un problema. Entonces siempre es conveniente esa primera instrucción
Pero tengan cuidado, si están en el camino de un proceso, no vayan a borrar lo que han hecho. ¿Correcto? Bueno, bien. Usualmente en R le dicen a uno que no use el signo igual. Yo me acostumbré a usarlo y ahora estoy tratando de cambiar la costumbre mala. Dice que use este menor y un guión. Que en lugar de poner x0 igual read.csv, que uno ponga el menor y un guión. Esa es la nomenclatura de R. Yo lo he usado con el igual y no he tenido problema hasta ahora, pero un día se me confunde un igual con otro igual y puedo tener problemas. Entonces, como ustedes quieran, si quieren, cámbienlo. En el programa que yo tengo, dice x0 igual y funciona. Lo que ellos recomiendan es x0 menor, o sea, flechita, read CSV. La razón es lógica. La razón es la lógica de R. Yo estoy diciéndole que agarre esto y lo ponga aquí. Estoy diciéndole, tráigame. Todo lo que haya en este archivo, read CSV, maíz, CSV, que es el nombre del archivo, y le voy a decir que tiene un encabezado, por eso le digo header igual true, ¿verdad? Yo tengo la primera línea de mi archivo, son los nombres de las columnas. Entonces le digo que sí. Si alguno de ustedes tiene la máquina instalada en español y el punto decimal es una coma, va a tener problemas leyendo este archivo. ¿Alguien tiene esa situación? Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer es ponle yo lo llamo así, un numeral acá, antes del primer x0, uno o dos numerales, inmediatamente todo se te pone de otro color, y esa línea es un comentario. Entonces tú no vas a usar esa línea, ¿correcto? Y si no, cópialo de abajo, copia el numeral de abajo y ponlo arriba. Bueno, lo que tú vas a usar es la instrucción siguiente, que yo la tengo con numerales porque es un comentario. Tú vas a usar la instrucción read table, la instrucción read CSV, busca un archivo CSV que es coma, separados, valores. Lo digo en español, ¿verdad? Pero si tú tienes la coma para separar el decimal, entonces le dices, léame una tabla que se llama maíz, el mismo nombre, está mal lo que yo puse Matex, que se llama maíz.csv, arregla el nombre, y le pones separador igual punto y coma, porque cuando el Microsoft está en español, los espacios en los CSV los separa con puntos y comas, y en lugar de poner un punto decimal pone una coma. Y cuando vayan a dar un curso en el Congo, que yo una vez fui a dar un curso en el Congo, y las máquinas estaban formateadas en francés, entonces ahí era casi imposible leer un archivo, porque todos los códigos eran distintos, es terrible. En español no hay problema porque ya uno sabe cuáles son los separadores. Pero tengan cuidado porque esto siempre puede ser una hora del curso encontrando la manera de leer un archivo y es esa pavada. Entonces yo lo que le estoy diciendo, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, es lo mismo, le digo, lea una tabla, maíz.csv, ese es el nombre, el separador de campos es el punto y coma, el punto decimal está puesto con una coma, y la primera línea es el encabezado de mi archivo. ¿Correcto? O sea, es la misma instrucción, pero como tengo un archivo de textos de otra forma, pues lo separo. Le digo cómo está el archivo. Ok, yo voy a correr la de arriba y los que tengan el Excel en español tienen que correr la de abajo. Si se corre ese archivo, entonces, ¿qué dice acá? Dice, léame esa cosa y luego punto y coma, dim, paréntesis, x0, paréntesis. Le estoy diciendo, ¿cuál es la dimensión de lo que leíste? Es decir, cuántas hileras y cuántas columnas tiene. Porque en R vamos a estar metidos en el mundo de las matrices, todo el tiempo. La mayoría de los más usados objetos en R son matrices, de una hilera sola o de muchas hileras y muchas columnas o de una sola columna, la mayoría, pero hay otros objetos que ya los veremos. Entonces, si ustedes le dan el clic ahí y no hay errores, les debe poner la instrucción en la consola
y decirle 1044 por 52. Entonces me dice, mira, Franco, tenés 1044 hileras, 52. Ah, bueno, máquina, entonces estamos bien, vamos bien. ¿Tá? Si me dice otra cosa, ya sé que hay un error. Ojo que R no te marca los errores tan fácil. Bueno, entonces lo que yo tengo es algo muy parecido a una matriz de 1044 hileras y 52 columnas, ¿correcto? Bien. Bueno, la siguiente instrucción, la 5, le dice, bueno, dime cuál es la estructura del objeto que creamos. STR y el objeto. Miren, no quieran aprenderse esto de memoria, ¿no? Pero no gasten un byte en esto de memoria. Ni uno. Porque son millones de instrucciones, millones de instrucciones. Lo que hay que ir viendo la lógica, ustedes van a tener el programa, después vuelven y lo corren. Ah, aquí me hizo esto, aquí me hizo esto. Y poquito a poco se van a ir familiarizando con R. No es un fácil programa, entonces, tranquilos. Bueno, si ustedes le separan en la instrucción 5, ¿ya pudiste? La instrucción 5 les dice, denle clic en el run, en la instrucción 5, y entonces les dice, yo voy a abrir mi pantalla, que no hay problema, y dice, mire, el objeto X0 es un data frame. Ese es el objeto más común, más usado y más útil de R. El data frame es una matriz. ¿Alguien trabaja con SAS acá? Es un archivo SAS. Eso es el data frame. O sea, un archivo que tiene las observaciones en hileras, las columnas, las variables en columnas, y acepta variables de numéricas, variables alfabéticas, variables de signos, variables de todo. El data frame es ese objeto, el que acepta una matriz con variables de todo tipo. Si ustedes lo definen como matriz, solo les acepta o números o letras. Entonces el data frame es el más general. Entonces vamos a jugar en lo posible con el data frame. Hay momentos en que hay que volverlo matriz si ustedes quieren hacer operaciones matemáticas matriciales. O sea, no se puede invertir un data frame, pero sí se puede invertir una matriz. Pero ya veremos cómo se convierte una cosa en otra, no es difícil. Lo que está diciendo es, usted tiene un data frame, señor Franco, con 1044 observaciones de 10 variables. La primera variable se llama mark y toma valores enteros, 1, 2, 3, 4, 5 y quién sabe qué más. La segunda variable se llama ale, que es el alelo, y es un valor entero y toma valores 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Está bien? Bueno, luego dice, la tercera se llama X649804, que es el nombre de una accesión, ¿correcto? Y toma, en este caso, valores numéricos, o sea que en esa accesión las frecuencias son todas unos y ceros. No lo abrimos, si se lo mostré hoy de mañana. El maíz.csv. A ver, lo abro yo acá, no sé. Ustedes no se me vayan de R. Yo le muestro el archivo. No, lo abrimos, pero no hay problema. Lo abrimos, ya estoy en eso. Pues no se me vayan porque después de ahí, ¿cómo vuelvo? Quédense en R. Abrir archivos Excel, ustedes ya saben. No necesitan aprender. Ahí está maíz CSV. Y lo abro. Claro, sí, yo pensé que se lo había mostrado. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, yo le voy a dar zoom para que vean un poco más grande. Entonces tengo marcador, alelo, el nombre de cada una de las entradas y frecuencia. Fíjense que frecuencia 1, frecuencia 0, frecuencia 1, frecuencia 0, suma 1. En la F tienen en el segundo marcador 08235 y 01764. Y eso suma 1, allá abajo dice sum 1. ¿Ok? Frecuencias alélicas. ¿Qué quieres hacer con tu tabla? Es que, no, pero tú con microsatélites, ¿qué dices? Bueno, les puedo dar el peso molecular o les puedo dar una letra. O les puede dar un 1,0 y ponerle a cada alelo un valor.
¿Y por qué no mejor usas un programa que se llama Frex, así, F-R-E-Q-S, R mayúscula, y ese programa está en la página web de biometría, ese lo hicimos, y en la de ABC aquí en CIMIT. Es un programa que yo hice para, a partir de los datos del secuenciador de microsatélites, calcular las frecuencias alélicas para cada alelo y cada cosa. Ese es el que nosotros usábamos acá para pasar de los microsatélites, pasándolos, ¿cómo se llama la máquina? Por el coso ese que te muestra una pantalla en donde están los picos y, bueno, a partir del archivo Excel que te da ese procesador, no sé cómo llamarlo, tú tienes un archivo Excel y con ese entras al programa ese FrexR, que hay un manualito junto con el programa, y ahí puedes calcular las frecuencias alélicas. Lo bueno de eso es que trabaja con pero es para microsatélites. Nosotros aquí no necesitamos eso. Aquí yo lo que hago es sumar las densidades y dividir. Bueno, entonces como ahora no estamos en microsatélite, volvemos a nuestro mundo que es GBS, que son 2 alelos por marcador. Y donde hay yo no le quise poner decimales a este archivo para que se vea bien cuándo hay frecuencias y cuándo no hay. O sea, cuándo es 1, 0 y cuándo hay frecuencias entre 1 y 0. Y por ahí debe haber algunos NA, o valores en blanco, aquí hay NAs, que son valores missing, que fue 0, 0 y queda como missing. ¿Está bien? Ese es el archivo que estamos leyendo. Claro, si van a trabajar con cosas grandes, váyanse olvidando de mirar mucho. Hay que tener mucho cuidado al armar las cosas, porque es muy difícil encontrar un valor en una... Se puede, porque siempre están las funciones de buscar, pero es cuestión de tener cuidado, hacer las cosas con calma y van saliendo. Bueno, entonces me voy del archivo del CSV, y vuelvo a RStudio, y así, ¿no? Entonces en el archivo, en la columna X659161, ahí ya encontró valores que no eran enteros, ¿no? 0.82, pero todas las variables son numéricas, ¿vieron? Ah, bueno, ¿qué significa esta instrucción? Muéstrame la estructura del objeto X0, pero todas las hileras y las primeras 10 columnas. Ahora, lo que pasa es que yo le puedo decir que, a ver, voy a repetirla, ustedes no se preocupen, y le puedo decir, solamente quiero, pero me va a decir casi lo mismo, las primeras 5 hileras de 1 a 5 y las columnas de 1 a 10. O sea, estamos en matrices I, J. Quiero desde tales hileras, tales columnas. Está bien, pregunten, porque si no se quedan las cosas. Entonces ahora solo me muestra me dice 5 observaciones de 10 variables. Claro, solo 5. Una pregunta, ¿cuánto es lo máximo de columnas que puede leer R? No sé, no way. Por ahora yo no le encontré el máximo. Pero acuérdate que nosotros ponemos los archivos marcadores en las hileras, individuos en las columnas. Ahora, que puede leer más de 30,000 columnas, seguro, porque ya las leí. Ahora, si puede leer más de 100,000, no sé, no las leí. Yo creo que no tiene límite. El límite es la memoria. El límite es la memoria, porque cuando yo junté todos estos datos para mandárselos a Wiwi, yo tuve que juntar esa información en 6 archivos. Y cada archivo, el más chiquito de todos, tenía 7,8 gigas. Es muy grande la información. Un archivo de 8 gigas en ninguna... Esta tiene 16 de RAM. Todos los objetos los pone en la memoria, o sea que la memoria RAM rapidito se te acaba. Con R hay que tener mucho cuidado con las cosas grandes, por eso es el defecto de R mencionado por todo el mundo es ese. No el lenguaje ese, sino ese defecto. El problema de R es que va metiendo en memoria, va metiendo en memoria.
Fíjense, este objeto, este chiquito, si yo le pregunto cuál es el tamaño que tiene, que se le pregunta, a ustedes no se preocupen por aprenderlo con esta instrucción, object size, y ahí le pongo adentro el nombre, X0, y él me dice, bueno, tu X0 tiene 431K, que son 431.928 bytes. Entonces, la memoria va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Por eso sí, cuando ya entramos en los datos de genómica, grandes, todo, las personales ya... Yo tengo acá los 538 archivos que junté después, pero los tengo de uno en uno. No los cargo todos en memoria, entonces yo agarro, leo uno, calculo lo que quiero, lo bajo, leo el otro, calculo, lo bajo, leo, calculo, lo bajo, chancha. Cuando tengo que juntar todo, me tengo que ir al servidor, ¿no? El Jensel que tiene 134 gigas o algún otro que tenga mucha memoria. Que ya cuando llegas a esos tamaños es difícil que lo tapes, ¿no? Ahí ya. Yo le puse X0 porque es el primer X, el original del que voy a arrancar, pero eso a mí me dice... Yo me acostumbré a usar nombres muy cortos y que traten, que me digan algo, ¿no? Entonces, quiero tener la frecuencia estimada, bueno, la llamo PEST, P, estimado, PEST. Los valores missing, PMIS. Pero lo más chiquito posible, porque después lo vas a tener que escribir y escribir y escribir. Entonces, bueno, luego le digo que me cree un objeto que se llama ID, que va a tener todas las hileras de X0, pero solamente las columnas 1 y 2. O sea que en ese objeto yo voy a tener marcador y alelo, separado del otro. ¿Está bien? Entonces si le doy Enter, los que ya saben R, ya sé que se están aburriendo, pero bueno, sean pacientes. Y ahí viene la instrucción head, el encabezado, muéstrame el encabezado del archivo ID. Si le doy clic me dice, bueno, aquí están, el encabezado siempre muestra las 6 primeras hileras. Y me dice, mira, tus 6 primeras hileras son estas. Marcador 1, alelo 1, marcador 1, alelo 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1. Pero aquí pudiera estar el nombre del marcador, pudiera estar lo que ustedes tengan. Yo creé un objeto que se llama ID, acá arriba. Le dije, ID es igual a X0, paréntesis cuadrado, espacio, no hay un espacio, pero sin escribirle nada, coma, de 1 hasta 2. Quiere decir, en el objeto ID, quiero que me guardes todas las hileras, por eso no hay nada antes de la coma, y las columnas 1 y 2 del objeto X0. Entonces vamos de objeto en objeto. Todo lo que hacemos va quedando guardadito en un objeto. No se me vayan a frustrar, esto no se aprende en media hora, vayan siguiéndole la lógica, vayan entendiéndole la lógica. Y luego si le pregunto cuál es la cola del archivo ID, bueno, pues le digo tail ID, y entonces me dice, bueno, mira, las últimas 6 observaciones son estas. El número va de 1039 a 1044 y es el marcador 520, 521 y 522, alelo 1 y 2 de cada uno de ellos. Entonces ahí es como la forma de mirar. Ahora, cuando ustedes quieren mirar cualquier cosa, siempre, utilizando la nomenclatura paréntesis cuadrado, ustedes se ubican en términos de hileras y de columnas. Hileras antes de la coma, columnas después de la coma. Siempre, como se manejan las matrices. I, J. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más le digo después? Después le digo, créame además un objeto X1 en donde voy a tener solamente las frecuencias. O sea, voy a tener X0, todas las hileras, pero las columnas de 3 hasta la última. La última es en el número de columna de X0. Yo le voy a escribir allá arriba, N, col, paréntesis, X0, y él me dice, pues 52, ¿no sabías que era 52? Pues sí sabía, pero bueno. Pero ojo, porque cuando ustedes tienen archivos muy grandes, si le dan esas instrucciones y no las limitan con los paréntesis cuadrados, rapidito se les llena la pantalla y tienen que borrarla y volver y darle. ¿Cómo se borra la pantalla para cuando les pase? ¿Cómo se borra la consola? Muy fácil. Ponen el mouse en la consola, es decir, que ahí está titilando el mouse, y le dan control L, control L,
desaparece todo lo de la... No desaparece ningún objeto, no desaparece nada de la memoria, no se pierde nada, simplemente se limpia la pantalla. Control L. ¿Tá? Nada se pierde. Simplemente porque a veces la pantalla tiene su límite de líneas. Entonces, cuando se les tape por alguna razón, control L. No hay problema. Bien. Entonces le digo que me cree ese objeto y le digo, a ver, decime cuáles son las dimensiones del X1. Siempre que ustedes pongan más de una instrucción en una línea, tienen que separarlas con punto y coma. Esto no es SAS. En SAS ustedes tienen que separar cada instrucción con punto y coma, en la misma línea o en línea diferente. Acá no. Solamente cuando hay dos instrucciones en la misma línea o tres, ustedes tienen que separarlas con punto y coma. En eso es como más flexible, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, si le doy clic a ese, al run, me dice, bueno, ya X1 tiene 1044 hileras y 50 columnas. O sea que ya me sacó marcador y alelo. Ahora solo tengo frecuencias. No, 1044 hileras y 52 columnas. Y ahora le dije que en X1 me guarde en X de X0 todas las hileras, pero las columnas de la 3, la 3, la 4, la 5, la 6, hasta la última. ¿Cómo se llama la última? Ncol X0. No. Ah, ok, sí. Estoy seleccionando las columnas que son las accesiones, los individuos. Bueno, después le digo el número de accesiones, NACC, ahí quiero guardar el número de columnas de X1, ¿cuánto es? 50. Porque después voy a usar el número de accesiones para algo, bueno, lo quiero tener guardadito. El número de alelos, pues el número de hileras de X1, ¿verdad que sí? Entonces voy a guardar un objeto que se llama NALE, donde guardo el número de hileras de X1. Y luego voy a crear otra variable, otro objeto que se llama NMark, que es el número de alelos sobre 2, es el número de marcadores. Y abajo le digo, mostrame cuáles son los valores de NACC, de NALE y de NMark. Entonces voy a cliquear la de arriba. Mire, ustedes saben que no hubo error cuando después de darle un clic de esos que le estamos dando, les aparece el cursorcito, el cursor y este símbolo mayor que. Hasta que no aparezca el mayor que, es porque la máquina está trabajando. ¿Correcto? Y cuando la máquina siente que se va a demorar mucho, yo no sé cómo sienta, pero se da cuenta que se va a demorar mucho, entonces les va a poner acá un letrerito rojo que dice stop, un stop del tráfico. Como diciendo, espérense un poquito, estoy laburando. No me apuren, ahí voy. ¿Tá? Eso no nos va a ocurrir acá sino alguna vez, pero es cuando ya ve que se va a tardar, que hay una cosa grande. Ojo, que yo he pasado con el stop ese 2 o 3 días y no puedo usar la máquina para nada, porque, bueno, sí la puedo usar, porque si la memoria me da, si no me está gastando toda la memoria, yo puedo ir y hacer mails y cosas y volver, pero donde me esté ocupando mucha memoria, entonces lo mejor ahí es trabajar a control remoto. Bueno, ahora le digo en la siguiente instrucción, en la 11, decime cuánto vale NACC, punto y coma, decime cuánto vale NALE, punto y coma, decime cuánto vale NMark. O sea, muéstrame el objeto, como yo sé que son objetos chiquitos. Y bueno, me dice 50, 1044 y 522. ¿Está bien? ¿Vamos entendiendo la lógica R? Lo fundamental acá es entender eso. Yo estoy pasando de una cosa, reduciendo, aumentando, cambiando y metiéndolo en otra, en objetos. Luego hago un análisis de varianza, de regresión, no sé qué, y todo el resultado va a quedar guardadito en un objeto. Y yo voy a tener que ir al objeto y sacar la información, que es la parte la que más le cuesta a uno en R, porque uno no sabe cómo sacarle la información. Y no se permite torturar, así que no hay nada. Bueno, después le digo que en un objeto que voy a llamar MEANS, porque la máquina no sabe por ahora qué quiere decir means, yo voy a hacer lo siguiente. Esta es una función apply. Ustedes tienen un documentito
que les puse ahí, que se llama sapply, tapply, .pdf, para que aprendan. Estas son funciones que calculan estadística rápido, cosas sencillas y rápido. Entonces lo que le estoy diciendo con esta instrucción, yo ponerme esto por acá, pues lo voy a volver a romper. Le estoy diciendo, aplique al objeto X1 por hileras, hilera 1, hilera 2, hilera 3. Ese 1 significa por hileras. Si le pongo un 2, significa por columnas. Entonces es una función que rapidito resume las cosas. Aplícale al objeto X1 por hilera la función min, que es la función calcular la media. Ahora sí él sabe que cuando está escrita acá significa calcular la media. Mins no significa nada, es un objeto, es un nombre. Le podría haber puesto cualquier cosa ahí. ¿Está bien? Entonces si yo le digo, y ahí les ponía apply, sapply, lapply, para que lo miren, ¿no? A ver, en R, si yo fuera a hacer esto en Fortran, tendría que hacer un programa que dijera do. ¿Alguien sabe Fortran acá? ¿Ha trabajado? No. Fortran, no. Bueno, en el mismo SAS tendría que hacer cosas así en el IML. Yo le tendría que decir, vaya a la hilera 1, súmeme todas las columnas y luego divídamelo entre el número de columnas que sumó. Luego vaya a la hilera 2, entonces le tengo que decir do, desde i igual 1 hasta 1044, end. Y la máquina hace loops, eso es lo que hace. Bueno, en R, estas funciones están hechas para que no se hagan loops, para que las funciones vayan mucho más rápido. Los loops son muy lentos. Cuando yo le doy una instrucción, do, un loop, van a ver cómo es, y es muy lento. Entonces aquí, esta es una función rapidísima. Fíjense que yo saqué los nombres, yo no quiero promediar los nombres. Saqué el número de marcador y el número de alelo, porque en X1 ya no los tengo. Entonces, ¿qué es lo que estoy calculando? Pues la frecuencia alélica sobre la población, o sobre la muestra, como la quieran llamar. Estoy calculando la media de las frecuencias por hilera. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si le doy esa instrucción, le doy run, ahí corrió. Bueno, aquí al final les ponía en el comentario, y ahora plir. Plir es un paquete que es mejor que estas funciones apply, pero ahí les queda, cuando quieran búsquenlo y mírenlo. Fíjense que si le pregunto, ahora ya saben ustedes lo que quiere decir todo lo que sigue, ¿no? Muéstrame el encabezado del objeto mins. Muéstrame la última parte, la cola del objeto mins. Dime cuál es la suma de todos los valores que hay en el objeto mins y dime cuál es el promedio de todos los valores que hay en el objeto mins. Le estoy pidiendo 4 cosas simultáneamente. Y como no le pongo tal cosa igual a tal cosa, él me va a calcular la media y me la va a poner, me va a calcular la suma y me la va a poner en la pantalla. O sea, estoy mandando los resultados directamente a la pantalla. ¿Estamos bien? ¿No estamos perdidos? Bueno, entonces si le doy el clic ahí, él me dice, bueno, mira, el objeto mins tiene, los primeros 6 valores son 1, 0, 0.95, 0.047, 0.99, 0.001. Ya de entrada me está diciendo que el primer marcador no es informativo. Porque si la media es 1 y la media del otro alelo es 0, es porque todos son unos o todos son ceros. Y luego cuando le digo, bueno, cuando le digo que me muestre la cola, me dice los últimos 6 son 0.92, 0.07, 0.97, 0.02, 0.99, 0.03. Y cuando le digo que me diga cuánto suman todos los objetos, los 1400 y pico de frecuencias que tengo, me dice, no available, no tengo dato. Eso me lo está diciendo porque hay algunos marcadores que no tienen dato, tienen NA. Y él no le puede calcular la suma ni la media. Eso es buenísimo que ocurra porque le avisa a uno, ojo que tienes valores missing y no te habías dado cuenta.
¿correcto? Entonces voy a hacer una cosa. Voy a decirle, bueno, primero acá abajo le voy a preguntar, no se preocupen por aprenderse estas instrucciones. Le voy a decir, quiero que me cuentes cuántos elementos en el objeto medias no son NA. O sea, cuántos valores missing tengo en el objeto medias. ¿Correcto? Entonces le digo, sume es NA, es missing en el objeto medias. Entonces, si le doy el clic ahí, él me va a decir, mira, tienes 114 valores en los promedios, ¿no? Tienes 114 de esos promedios te dieron missing. O sea que en 114 alelos tienes algún missing por ahí, que te está produciendo un promedio que es missing, perdido. Estas cosas son básicas, porque aquí es donde uno encuentra los errores y todo eso. Después uno aplica procedimiento. Pues yo tengo que mostrárselo porque aquí es donde ustedes van a encontrar los errorcillos, las cosas de los datos, que hay problemas, que en un lugar en vez de un valor missing pusieron un punto. Como en SAS que uno pone un punto y se queda feliz porque él sabe que es missing. Si acá le ponen un punto, ya se fregó todo porque él no sabe que eso es missing. Él identifica los valores missing con espacios en blanco, entre comas, en los CSV, o con NA mayúscula, N mayúscula, A mayúscula. Y ya que les digo eso, en los nombres y en las funciones y en todo, R discrimina las mayúsculas de las minúsculas. No es lo mismo sum S mayúscula UM que sum S minúscula UM. Son dos nombres distintos para R. Entonces, eso es un error que uno comete mucho. Bueno, entonces, vieron que yo me he cuidado mucho de escribir todo en minúsculas en lo posible. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, pues le voy a decir de nuevo la instrucción means igual apply x1 por hilera, la instrucción 15, la media, coma, na.rm igual t, true, t es true, ¿verdad? Hágalo, sí. Le estoy diciendo, calcúlame la media eliminando los valores missing. O sea, no tomes en cuenta los valores missing. Si hay un valor missing, olvídalo, suma los datos que no son missing y divide entre el número de datos que no son missing. Calcúlame la media, olvidando los missing. ¿Está bien? Bueno. Entonces, si ahora vuelvo a aplicar esa instrucción 15 y le doy run y le vuelvo a preguntar, entonces ahora ya me hizo todo. Me vuelve a mostrar el encabezado, me vuelve a mostrar la cola, les muestro ahí con el cursor, me vuelve a mostrar el encabezado, me vuelve a mostrar la cola y me dice hay 522, la suma de las medias fue 522 y la media de las medias fue 0,5. La suma de las medias, ¿por qué es 522? Porque las frecuencias por marcador tienen que sumar 1 y hay 522 marcadores. Entonces esto es una manera de chequear que no hay errores en las frecuencias. La suma, yo calculé la media de cada alelo y la puse acá en una columna. En realidad no la puse acá, la puse en una columna. Entonces ahora le digo, sumame todas esas columnas. Y esa suma tiene que sumar el número de locus, de marcadores. ¿Por qué? Porque las frecuencias alélicas, locus por locus, tienen que sumar 1. Porque todo suma 1 en esa tabla, dentro de cada marcador. ¿Está bien? Entonces son formas de chequear los errores, de darse cuenta de que algo raro hay, de que uno metió la pata. Bueno, esto para la gente que ya maneja R, esto es muy simplón. Más o menos, yo es lo que estoy... Pero ya la prueba de calidad, pero ya calculé la frecuencia alélica en la población. Ya puedo calcular la heterocigosidad, por ejemplo. Pero sí. Es decir, en estas pequeñas operaciones aparecen los errores. Y vale la pena entonces hacerlas. Cuando uno tiene los datos, primero tiene que mirarlos bien. Mirar cuál es el mínimo, cuál es el máximo, todas esas cosas. Después le digo, ahora voy a agrandar el espacio de las gráficas. Bueno, ¿y por qué la media me dio 0,5? Pues por la misma razón. Porque si la suma
de las frecuencias alélicas locus por locus es 1, la media de la frecuencia alélica locus por locus es 0,5, no hay de otra. Por lo tanto, la media de todas esas cosas tiene que ser 0,5. Bien, ahora abrí acá el espacio de la gráfica, si ustedes lo tenían cerrado, ábranlo, porque voy a hacer una gráfica. Entonces ahora le digo, hágame un histograma con las medias, pero no me pongas los conteos, sino que me pones las densidades, la probabilidad. Prob igual true. ¿Vieron qué fácil hacer un histograma? Porque ahora es que R empieza a ponerse bonito. Porque uno dice, yo quiero un análisis de varianza. Pues escribirle LM, y ya. Es muy, muy bueno cuando ya uno lo está manejando. Ahora hay que aprender a manejarlo. Con calmita, con paciencia y salivita. Bueno, entonces, si le doy el clic al histograma, le decía el elefante a la hormiguita, ya no más. Borro. ¿No? Entonces me hizo el histograma de las frecuencias alélicas. Y vieron que el histograma está bien bonito o bien feo, como quieran verlo. ¿Qué pasa? Que si un alelo tiene una frecuencia muy baja, el otro ¿cómo la tiene? Pues muy alta. Entonces tiene que ser un histograma así. No hay de otra. Y aquí por supuesto que me está diciendo que hay pocos heterocigóticos, o por lo menos que los alelos de referencia siempre tienen frecuencias muy altas. Entonces me dice, hay muchos valores chiquitos cercanos a 0 y hay muchos valores grandotes cercanos a 1. Nosotros tenemos valores de frecuencia que están entre 0 y 1. Tenemos el alelo 1 y el alelo 2. Y el alelo 1 tiene una frecuencia algo y el otro tiene una frecuencia que suma a 1 con el primero. Sí. No tenemos los heterocigotos ahí. Sí, lo que pasa es que hay muy poquitos. En Volks, cuando analizamos Volks, ¿podemos calcular los heterocigotos? Sí, señor. Justamente. Les vuelvo a mostrar el archivo Excel. Lo miramos. Ahora maíz CSV. Por ejemplo, aquí hay uno 8316. El alelo de referencia es .83 de frecuencia y el alelo alternativo es .16. Siempre suma 1. Aquí hay un 6831. Este ya va cerquita de ser un heterocigótico. Acuérdate que tiene muchos individuos y por eso el heterocigótico no es 0505. Aparecieron más de uno que del otro, pero aparecieron ambos. Es heterocigótico. En el caso de los análisis clásicos de diversidad genética, cuando utilizamos marcadores codominantes, identificamos aquellos individuos que son homocigotos para un alelo, en este caso el alelo recesivo, homocigotos para el alelo dominante y los heterocigotos. Sí. Pero, bueno, yo nunca he trabajado con Volks, porque no puedo determinar cuál es la frecuencia de los heterocigotos. Pero tú tienes un alelo de referencia, que sabes cuál es la cadena, y tienes un alelo alternativo, que sabes que es una cadena con un cambio, con un SNP. ¿Estoy bien? Con un cambio. ¿Cuántas veces en el bulk, en términos de frecuencia, apareció el de referencia y cuántas veces el alterno? Si el alterno nunca apareció, tú tienes un homocigótico para el alelo de referencia. De pronto aparece un alternativo con 98 y uno de referencia con 2%. Entonces resulta que el de alternativa resultó más frecuente que el de referencia. Pero eso está implicando heterocigosidad. Sí. Bueno, yo lo leo como que los dos alelos aparecen en esa bulk, pero aparecen con diferente frecuencia. Yo creo que igual es muy difícil de ocurrir eso. O sea, algún heterocigoto ahí hay. Sí. No sé si todos, pero algo hay. Bueno, me queda claro que debe haber heterocigotos porque no las poblaciones no pueden ser homocigotas para un alelo, para los individuos dentro de la población. La cuestión es para los cálculos de diversidad genética, donde haces P más Q igual a 1 y todo eso, ¿no? Los cálculos clásicos de diversidad genética, porque ahí nada más yo tengo la confianza de que puedo distinguir los dos alelos homocigotos, porque no tengo un tercer valor que me diga, por ejemplo, que sea 1.1
lo clásico, punto 25, punto 5 y punto 25. Esas frecuencias alélicas, P más Q, más ¿qué es? P más Q al cuadrado, pues me da 1. ¿Sí? Eso sí me queda claro que puedo distinguir mis homocigotos dominantes, recesivos y heterocigotos, pero ahí nada más tengo una serie de 2 valores, lo cual me da, me infiere que no estoy distinguiendo mis heterocigotos. Yo no sé. No, a mí me parece que no los estés distinguiendo diciendo, este era el heterocigoto, no. Pero tú tienes tienes DNA de 30 individuos. Unos podían ser una cosa, otros otra y otros la tercera. Exacto, la idea no es Y tú lo que estás buscar viendo, un individuo que sea heterocigoto de claro, 30, no. sino que es La tendencia de ese bulk. Para mí lo que ellos me dan a mí, lo que estamos contando es cuántas veces apareció el alelo de referencia, cuántas veces apareció el alelo alternativo. En todo caso, lo que yo creo que sí dice ahí es que los dos están. Ahora, en el mismo individuo siempre. No sé, pero yo no quiero saber si el individuo es heterocigótico, pero el bulk parece que sí. El individuo no. Sí, yo creo que ahí va a depender del interés de cada investigador o de cada proyecto en particular, porque en nuestro caso sí nos interesa saber cuántos heterocigotos tenemos en nuestra colección de materiales. Sí, exacto, esto es de bulk, no podemos. No puedes, no sería apropiado para eso. Sí. Sí, la intención es... Apagaste. Creo que la intención del dato aquí es ver si existe dentro de esos 30 individuos quizás uno que sea heterocigota, por más que los otros sean homocigotas. La idea es ver que existe el alelo alternativo allí, ¿no? Bueno, la opción es hacer el ejercicio que te había comentado de un pequeño grupo de datos con los microsatélites y correr esto y ver si puedo, porque mis frecuencias van a salir de los homocigotos dominantes, recesivos y heterocigotos, porque ahí sí tengo los heterocigotos. Pero lo mejor ahí es, si tú estás interesado en un individuo homocigótico, un individuo heterocigótico, no marques un bulk, marca Exacto. un individuo. Por eso. La idea aquí es identificar Claro. el alelo alternativo, o que, Claro. que hay una heterocigota dentro de este bulk. Claro. No, pero ya está. Yo creo que ya está. Es decir, si yo quiero saber cuántos individuos tengo que contar individuos, marcar individuos. Difficult question. Dale tú. Okay. In these frequencies. How do you see this, whether there's heterozygotes? Yeah. Heterozygotes, yes. We You- can't clarify either. Yeah. Yeah. That's what I was asking. Yeah, no, I mean, Yeah. it could be, you may have homozygotes, but, yeah, Yeah, for alternative You- alleles. you can't or you've got distinguish them. heterozygotes in them, you can't differentiate. okay. So if you want to differentiate, then you get down to individual plant sampling. So that's the kind of thing, you use this to help look at the global picture, pull out those entries and materials that are of interest to you, and then you can look at those with a higher cost system, looking at the individuals one by one. Yeah. It's the cheapest way of doing the first pass. Yes, to bulk or not to bulk. This is the alternative. Exacto. Ok, vámonos del maíz y volvamos a la realidad de los números asquerosos. Bueno, ese es el histograma y era el histograma que de alguna manera uno espera, y creo que cuando son individuos yo no sé si no es igual, porque si la suma tiene que ser uno, cuando hay uno de este lado, hay uno del otro, siempre. No hay vuelta. Bueno, lo demás lo discutimos después. Después yo le pregunto, ¿cuántos missing hay? Calcúlame cuántos missing hay por hilera. Entonces le digo, n-miss va a ser, aplícale
al objeto x1 por hilera la función suma de los que son missing. Eso es lo que dice esa instrucción. Si yo la aplico, él ahí me los guarda. Si le pregunto cuántos son, entonces le escribo, dime qué hay en el objeto. Ah, no, me equivoqué ahí, perdón. Sí, porque ahí está por hilera, perdón, me equivoqué y mandé una cosa enorme que no la necesito ahora. Control L. Bien, entonces en NMIS me guardó el número de valores missing. ¿De acuerdo? Hilera por hilera. Y en NOMIS el número de valores que no son missing. Ese signo de admiración siempre en R va a querer decir no es, o sea, la negación. Si yo pongo ese signo antes de un signo igual, quiere decir diferente. ¿Está bien? Es el negativo. Entonces yo ahí lo que le estoy diciendo es que me calcule los que son y me calcule los que no son, y luego le digo, pues la proporción de valores missing por hilera es el cociente de los que son missing dividido la suma de todos. Y eso es todo. Estoy calculando la proporción de valores missing por hilera. Pero después lo vamos a ver en una función mucho más, una sola. ¿Correcto? Yo quería que lo viéramos así. Entonces, si lo calculo ahí y le digo que corra esa instrucción PMIS, y yo le pregunto, bueno, ahora no le voy a preguntar nada. Si le digo que me dé el encabezado del primero y del segundo, o sea, de los que son y de los que no son, me fui para otro lado, discúlpeme. Discúlpeme. ¿Dónde estaba el encabezado? Acá. Si le pido el encabezado voy a decirle acá, muéstrame el encabezado de los P0, o sea, no, esa es la proporción de missing, está bien. Disculpe, es que me quedé con la discusión esa en la cabeza, ya me la voy a sacar. En la instrucción 22, sí, ya vamos ahí. Yo calculé de dos maneras la proporción de missings. En la instrucción 20 la calculé como el número de missing dividido el número total, que son los missing más los no missing. ¿Correcto? Y esa operación me la hace hilera por hilera entre los dos vectores. Y en la instrucción 21 le digo que me aplique una función por hilera que consiste en sumar los que son missing y dividirlo entre el número de accesiones, que es el total de las sumas que yo hice. Y luego le digo que me muestre el encabezado de esas dos maneras y él me dice que, bueno, en los primeros 6 marcadores no hay valores missing. La proporción de valores missing es 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Luego voy a hacer algo parecido con la proporción, con la frecuencia alélica, que la voy a llamar P estimado, la frecuencia alélica. Yo repito, no es fácil entender estas funciones, pero vamos a ir viendo, o sea, háganlo y compruébenlo. Entonces van a ir viendo qué es lo que las funciones van haciendo. Lo que estoy haciendo son muchas operaciones en una sola línea. ¿De acuerdo? Porque yo le digo, agárrame tal objeto y por hilera, hacerle tal cosa, pues él me va a producir muchos valores. Me va a producir un vector de valores. Y en esos valores están los valores las proporción de missing, los P estimados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, acá le aplico, le digo, aplícale. En la instrucción 23, vamos a volver a acomodarnos. En la instrucción 23 le digo, aplícame al objeto x1, que son las frecuencias por hilera, la media de todas las frecuencias, excluyendo los que sean missing. ¿Está bien? Eso dice esa instrucción. Y luego le digo, muéstrame la cabeza, el encabezado de los resultados, y dime cuánto es la suma. Y entonces lo hago aquí abajo, pest igual, y me dice, mira, los encabezados son 1, 0, 0,95, 0,47. La frecuencia del primer alelo del primer marcador es 1 y por lo tanto la frecuencia del segundo alelo del primer marcador es 0.
La frecuencia del primer alelo del segundo marcador es 0.95 y por lo 95.2 y por lo tanto la frecuencia del segundo alelo del mismo marcador es 0.979 o 98. ¿Correcto? Y luego me dice, la suma, bueno, el primero, el segundo y el tercero, las 6 primeras observaciones. Y luego me dice, la suma de los P estimados es 522, que ya sabíamos que tenía que ser 522 porque es el número de marcadores. Luego le pregunto, a ver, cuéntame cuántos objetos tengo por ahí. Y me dice, bueno, mira, ya creaste todos esos objetos y todo eso está en memoria. Creaste un objeto ID, uno que se llama MINS, uno que se llama NAX, NAL, NMARC, NMIS, NOMIS, PES, PEMIS, PEMIS0, X0 y X1. Todos esos objetos están en memoria. Si fueran muy grandes, ya la memoria se me estaría llenando. Bien, entonces les voy a mostrar en la instrucción 26 cómo hago para crear ese valor, la proporción de missing, pero dejarla pegadita como una columna nueva en el archivo, en el objeto X1. Entonces, esa es la instrucción 26. La instrucción 26 le dice, X1, signo de pesos, PMIS es igual, aplica al objeto X1 por hilera la función, suma todos los que son NA y divídelos entre el número de accesiones. ¿De acuerdo? La diferencia con lo de arriba es que ahora queda guardado en el objeto X1. Ahora quedó guardado en el objeto X1. Entonces ahora le preguntamos la dimensión de X1, yo voy a correr la instrucción. Le estoy diciendo, es lo mismo que el cálculo de missing que hice arriba, pero solo que ahora lo estoy haciendo con ese símbolo pesos, lo estoy metiendo como una columna más en el archivo. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Entonces cuando le digo eso, y luego le pregunto la dimensión de X1, me dice que X1 ahora es 1044 por 51. O sea que creo una nueva columna. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Cuando ustedes crean algún cálculo y lo meten en un objeto, eso está por ahí en la memoria. Cuando ustedes le dicen en un objeto que ya tienen pesos y el nombre de lo que van a crear y lo crean, eso que crean queda metido en el objeto. Entonces yo ahora tengo una columna más en el objeto X1. Y si yo le dijera, no lo hagan ustedes, pero si le digo que me dé la última parte, la cola de los call names, o sea, de los nombres de las columnas del objeto X1, entonces él me va a mostrar los últimos 6 que son 5 accesiones y la variable PMIS, que ahora quedó ahí. ¿Está bien? Hay que tener cuidado porque cuando uno está haciendo cálculos secuenciales y va creando columnas, puede que al hacer el siguiente cálculo meta la última columna y metió la pata. Entonces hay que ir con cuidado, pero bueno, eso son. Entonces fíjense lo que hago ahora para decirle que me calcule las frecuencias alélicas y me las ponga en el objeto X1. Me preocupa el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo. Entonces ahora le digo lo mismo, X1, pesos, PEST, aplícale la función media sin tomar en cuenta los RM y bueno, y dime cuál es la suma, que debe ser el número. Y ahora le pregunto de nuevo la dimensión del X1 y me dice que ahora el X1 tiene 52. Ahora vieron que yo cambié una cosita acá en este apply, ¿no? En la instrucción 28. Ahora le dije, aplícale la función media al objeto X1, pero solamente a las columnas 1 hasta las 50, porque yo ya sé que si meto la 51, voy a meter en el promedio los valores missing, que es la última columna, es la 51. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Vamos más rapidito para hacer algún análisis, porque si no, no vamos a hacer nada. Y bueno, y si ahora le pregunto la dimensión, pues ahora tengo 52 columnas, tengo 1044 por 52. Y si le digo que me muestre el encabezado y la cola, pues ahí me va a mostrar. En el encabezado tengo 6 accesiones y en la cola tengo 5 accesiones, 4 accesiones, PMIS y PEST. O sea, tengo una columna con los valores missing y una columna con los valores
frecuencia alélica. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir un poquito más rápido. Ahora le voy a decir que me junte todo. Le voy a decir en el objeto I2, quiero que me juntes en un data frame el objeto ID que había creado al comienzo, que era el que tenía marcador y alelo, y quiero que me lo juntes con la columna PMIS del objeto X1 y con la columna PEST del objeto X1, y quiero que me muestres el encabezado del resultado de esa operación. Y él me dice, ah, sí, muy bien, ya te lo hice, y ahí tienes. Marcador 1, alelo 1, 0 missing, frecuencia alélica 1. Marcador 1, alelo 2, 0 missing, frecuencia alélica 0. Marcador 2, alelo 1, 0 missing, frecuencia alélica .95, etcétera, etcétera. Entonces ahora tengo un archivito donde ahora puedo eliminar algunas de las cosas porque ya voy completando. Bueno, como esos nombres X1PMIS y X1PS no me gustan, en la instrucción 32 le digo que al objeto I2 le ponga como call names los nombres del objeto ID más PMIS más PEST. Entonces, si hago eso y le vuelvo a pedir el encabezado, pues me cambió los nombres estos. Eso fue todo lo que hizo. ¿Están muy perdidos? Levante la mano los que honestamente están perdidos con esto. Solo yo. Vamos bien entonces. No, pues entonces vamos bien, está bien. Es un poco aburrido, pero vamos bien. Bueno. Bien. Después, pero esto, miren, les voy a decir lo que hace este programa después, pero lo voy a hacer quizá muy rápido, porque no hay mucha solución. Después, yo voy a reducir de los 21K a 50 genotipos, y al hacer esa reducción yo sé que aparecieron alelos no informativos, ya vimos por ahí, encontramos uno, ¿de acuerdo? Entonces le voy a preguntar, dime cuántos, por eso le pongo suma, cuántos P estimados del objeto ID2 son iguales a 1 o cuántos son iguales a 0. Y a eso lo llamo N1 o 0. ¿Okay? Por eso le puse ese nombre tan feo. N1 o 0. ¿De acuerdo? Le digo que me diga cuántos unos o ceros hay y luego punto y coma, dime cuántos hay, muéstrame el objeto. Entonces, hago la operación y me dice, mira, hay 512 entre ceros y unos. O sea que la mitad de ellos son marcadores no informativos. No informativos. Porque si tiene un alelo 0, ya sé que hay otro que tiene 1. Entonces, si divido entre 2 el 512, ahí tengo los no informativos, que se los tengo que eliminar. Y bueno, se los voy a eliminar por etapas, miren. En la instrucción 37, fíjense lo que le digo, en un objeto que voy a llamar AUX1, un objeto auxiliar, que después no me importa, voy a guardar, quiero que me guardes del objeto I2 los que tienen P estimado diferente de 1, ¿vieron? Admiración igual, diferente. No igual, diferente. Y quiero que me digas cuál es la dimensión de eso. Y luego quiero que de ese AUX1 me selecciones solo los que son diferentes de 0. Entonces al final en el objeto AUX, cuando yo corra la instrucción 37 y la 38, me van a quedar solamente los marcadores informativos. Voy a borrar todos los alelos que tenían 1 y todos los alelos que tenían 0, pero por etapas, porque a veces combinar esas operaciones lo puede llevar a unos errores. Es mejor hacerlo pasito, no hay problema. Entonces hago la instrucción 37 y me di 36, me la salté. Bueno, le estoy preguntando, sí, perdón. Le estoy preguntando cuántos tienen PEST igual a 1, que deben ser la mitad de 512. 256, la mitad de 512. Perdón, sí, perdón y gracias y sigo. En el 37 creo el AUX1 conteniendo solo los que tienen diferente de 1 y en la 38 de esos los que tienen diferente de 0. Y entonces cuando corro la 37 me dice que quedaron 788 y cuando corro la 38 me dice que quedaron 532. Y esos son mis marcadores, mis alelos
informativos. O sea, que los marcadores informativos son la mitad de esos, que son 266. ¿Está bien? Vamos rápido para poder tomarnos un cafecito. Después le digo, bueno, vamos a guardar un archivo, vamos a guardar este archivito que tiene marcador. A ver, digámosle que me muestre el encabezado de ese archivito. Primero preguntémosle la dimensión. Dime cuál es la dimensión del archivo AUX. Yo antes de mandar algo a la pantalla le pregunto primero la dimensión, porque si es muy grande ya sé que me va a tapar la pantalla y para qué quiero eso. Entonces le digo que me diga cuál es la dimensión de AUX. Me dice 532 por 4. Bueno, muéstrame el encabezado. Entonces, head AUX y me dice, pues el encabezado es marcador, alelo, porcentaje de missing y frecuencias alélicas. Ahí tengo todas las frecuencias alélicas de los marcadores que sí son informativos. ¿Ok? Be patient. Trabajen con sus cosas, trabajen con sus datos, repitan esto, los scripts ustedes los tienen y vayan viendo, los que quieran. Yo sé que no todo el mundo se va a poner mañana a hacer esto, pero algunos que están muy interesados vayan haciéndolo y vayan aprendiendo. Escríbanme, me preguntan a la gente que sabe. Mucha gente sabe R, no hay problema. No hay problema. Bueno, y entonces como ya sé que es un archivo que tiene para cada marcador y cada alelo su proporción de missing y su frecuencia alélica, lo voy a guardar en un objeto que lo llamo ejemplo, lo puse con X porque eso me tienen loco los gringos, exa-id, lo voy a guardar ahí. ¿Ah? Y luego le pregunto cuántos tengo, qué tiene de cabeza, cuánto suma, toda esa cosa que ya sabemos lo que es, ¿no? ¿Cuántos tengo? 532 por 4. ¿Cuál es el encabezado? Pues ya lo habías visto, Franco, no preguntes tanto. ¿Cuántos marcadores tengo? Pues 266. Y el 0 es el número de, lo último que le pregunté, ¿cuántos suman? Sí, la suma de los missing. Así que ya no quedó ningún missing. Ya todo eso se eliminó. ¿Qué vivo? Bueno. Y entonces, vámonos aquí para abajo. Ya vamos a terminar con esto. Y entonces, luego le digo, muy bien, entonces ya borré los no informativos. Pero ahora lo tengo que hacer en el archivo de frecuencias, porque ahora los encontré y los guardé en el archivo ID, en el archivo de identificación. Ahora le pregunto, ahora decime cuáles objetos tengo. Y me dice, bueno, mira, los objetos son todos esos, AUX, AUX1, XID, ID, todo eso. Ahora voy a crear un X2, ¿ven por qué lo llamo X0, X1, X2? Porque así estoy, por lo menos me voy llevando un orden en la cabeza, porque es un desastre. ¿Está bien? Entonces en el X2 voy a guardar del X1, que es el de frecuencias, el otro era de identificación, voy a guardar los que tienen el P estimado diferente de 1. Y los que tienen el P estimado diferente de 0, los voy a guardar de X2, los voy a guardar en X3, o sea que en X3 van a quedar las frecuencias de los marcadores informativos, pero de todos, individuo por individuo, bulk por bulk. Ya no le vuelvo a decir individuo después de la cuestionada que me acaban de meter, voy a tener cuidado. Claro, son bulks, no son individuos. Bueno, entonces sí, estuvo perfecta la pregunta. Por eso les digo que si preguntan es cuando avanzamos. Ahí es cuando avanzamos porque vamos aclarando, vamos aclarando, vamos aclarando. Hago el X2, hago el X3, perdón. Todo eso está en la memoria R, la memoria de la máquina. Cuando me vaya a R, todo eso va a desaparecer. Entonces, antes de irme, más vale que guarde lo que quiero guardar. ¿Está bien? Eso siempre. Bueno, ya ustedes han trabajado en Excel y ya saben lo que pasa cuando se va la luz. Bueno, cuando no eran estas, cuando eran las otras máquinas y llevaba uno 4 horas y ¡ping! Bueno, entonces ahora ya que borré todo eso y ya que me dijo que en X3 tengo 532 por 52, es decir, tengo mi frecuencia alélicas más el porcentaje, proporción de missing más la frecuencia alélica en la población, entonces le digo que eso me lo guarde en X1 y ya perdí el X1 primero que tenía porque le escribí encima
Y ahora le digo que me lo guarde. Guárdame, save, el archivo X1, el objeto X1, que ahora yo sé que tiene las frecuencias de los marcadores informativos más los P estimados, más la proporción de missing, guárdamelo en un archivo, entre comillas, que se va a llamar example1.1.R mayúscula, D mayúscula, tienen que ser mayúsculas, acuérdense de eso, ATA. RData. Los archivos RData en R se llaman archivos binarios. Son archivos comprimidos. Esto yo no necesitaba comprimirlo para guardarlo, es un archivo chiquito. Pero yo puedo agarrar un archivo, algo así como de lo que he visto por ahí, de 52 gigas, y cuando lo guardo en RData, 52 gigas en la memoria, y cuando lo guardo en RData me queda en 8, en 7. Es un compresor, es un zip. Es un zipeo. Y es muy fácil, es save. Save, el nombre del objeto. Pues sí. Está bien, ya somos dos. Bueno, entonces ya lo guardo con la instrucción guarde, ¿de acuerdo? Y luego le digo que el de identificación, el EXAID, me lo guarde como EX1 PMIS y PEST, porque yo sé que ahí van a estar el porcentaje missing y el porcentaje estimado, están en ambos. Cuando le doy esas instrucciones, pues él me hizo las cosas. Solo por mirar, ustedes no hagan mucho, si yo le pregunto el tamaño del objeto, que se le pregunta, ya lo hice una vez, object.size del objeto X1, él me dice que tengo 229K. Si yo me voy a la máquina, ustedes quédense tranquilos, y busco el objeto, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo era que lo había llamado? Ya se me olvidó. No, lo había llamado, voy a mirar, lo había llamado example1rdata, ¿correcto? Entonces afuera en el directorio debe haber algo que se llama example1rdata, aquí está, y el tamaño de este archivo es 31K. De 290 y pico a 31. Entonces está bueno usar ese RData. Ustedes cuando vayan guardando en RData. Después lo leen diciéndole load, cargue. Ahora vamos a leerlos. Yo salgo de un programa de diversidad, dejo guardado lo que quiero, después entro al siguiente, borro todo lo que hay en la memoria y lo que tenía guardado en RData lo vuelvo a cargar y chao. Esa es la forma como yo creo. Recién. Lo único que ganamos por ahora fue tener las frecuencias alélicas. Bueno, no se le puede pedir todo a nadie. Bueno, entonces, ¿qué más hice? A ver, ya guardé eso y luego le digo que me escribe, que el ID1 es EXAID, no sé para qué lo quiero. Ah, ya sé. Voy a crear otro archivo, otro objeto que lo llamo ID1, en donde solamente guardo marcador y alelo, y lo voy a guardar como ID file, RData. Eso es lo que hago en la 48 y 49, y ahí le vuelvo a preguntar el object size, ya no vale la pena porque ya lo hicimos, ID1 y save. Listo. Todo lo que guardé, si no hubo error, está ya, ahora sí está en el disco duro guardadito. ¿En dónde? En su carpeta, en donde ustedes le dijeron a él que iban a trabajar. Al programa, sí, ahí tienen el cosito de guardar, save. Pero también le pueden dar aquí arriba, file, save, con ese nombre o con otro nombre o como quieran. Pero ahí guardas el RData. Ahí guardas el programa, el script modificado. Pero el archivo con mi frecuencia. Ese está en el example1.rdata, porque ese fue el X1. Ese archivo es binario y es de R. Sí, ahora lo abrimos en el siguiente programa. Entonces guardamos el script y se pone negrito, como yo, y nos podemos ir de acá y llamar el 2.